Anatomía es muy parecida a muchas otras ciencias, pero la anatomía lo hace mediante un método muy importante que está en su nombre. ¿Qué significa ana y qué significa tomía? La anatomía se puede decir que es el estudio macroscópico de cada parte del cuerpo, con descripción, con topografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero a través de qué? A través de la disección, a través del corte exacto. Es que ana significa es por medio de. Tomía significa corte. Tomos es corte. La anatomía es el estudio del cuerpo humano, macroscópicamente hablando, bueno, del cuerpo, ¿no? A través del corte, a través de la disección. Entonces, en base a eso, en base a ello, ¿cuál sería tu clave más específica? Obviamente, casita. Ahora, esta pregunta es muy importante, ¿ya? Porque generalmente, o sea, uno se mata estudiando hoy qué fue de la hormona, hoy qué fue de la arteria, para qué sirve tal cosa, pero ¿qué es anatomía? Y pum, te bajan, ¿te das cuenta? Entonces, conclusión, debo de hacer un repaso de lo que es las diversas ciencias que también complementan a la anatomía, ¿ya? Yo les pregunto, ¿qué es la histología? Es el estudio microscópico, ojo, hey, microscópico, o sea, estudio celular, estudio de un tejido como tal, a través de una herramienta que puede ser un microscopio electrónico, de barrito, etcétera, microscopio. ¿Ya? Estudio microscópico de los diversos tejidos del cuerpo humano. Ya, pero a ver, yo te pregunto, mira, tienes por ahí un celular a la mano, seguro, ¿sí o no? ¿No me puedes describir tu celular? Y profe, mi celular es de color negro, tiene una pantalla, es de forma rectangular, tiene una entrada USB, una entrada para auriculares, está medio roto a un costado, etcétera, etcétera. Ya. Ahora yo te estoy preguntando sobre la descripción, pero te estoy preguntando sobre la función del celular. No, ¿sabes por qué? Porque hay una ciencia que se encarga netamente de hablar de la función, no de describir, sino de la función. ¿Sabes cómo se llama esta ciencia? Fisiología. Mira, tres términos importantes, ¿ah? Si tú quisieras estudiar netamente a la célula y su función celular, cada una de las moléculas y cada uno de los orgánulos y todo ello, ¿cómo se llamaría? Lo que ustedes ven en biología como tal, pero solamente hablando moléculas. Por ahí también puede ser biología molecular, ¿ya? Y es justo lo que ustedes van a llevar en su primer año de carrera. ¿Cómo se llama el estudio de las funciones, de las características de un recién nacido y de todo el periodo de embarazo? Embriología, ¿ok? La embriología es un curso que van a llevar en primer año. Miren, este es un cadáver. Es un cadáver en un anfiteatro dentro de la universidad, ¿ya? Donde ustedes van a poder observar los diversos tejidos macroscópicamente, obviamente los diversos órganos, partes del cuerpo, ¿a través de qué? Del corte. Aquí lo observamos claramente cómo se han hecho diversos cortes a nivel de, en este caso, de la muñeca, a nivel del tórax, etcétera, ¿no? Listo. 80. Hace un rato les dije los alveolos, ¿no? Hace rato estábamos hablando sobre los alveolos. ¿Qué tipo de epitelio tenían ellos? Un epitelio simple plano, ¿verdad? Ese es un epitelio de revestimiento, ¿ya? Ahora, si no sepas lo demás, mira esto, ve, enano. Pelos, uñas y dientes. Acá todas las claves entre 1 y 5 te dicen epitelio, 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 epitelio. Mira, enano. Pelos, uñas y dientes. ¿Tú crees que este es epitelio? Sí, sí es un epitelio, pero es un epitelio, ¿qué cosa? Diferenciado, pues. Epitelio diferenciado. ¿Ok? Ah, bacán, profe. Por ahí de repente te acuerdas un poco del sistema endocrino. Páncreas. ¿Qué hormonas genera el páncreas? Insulina, Insulina, glucagón, ¿qué más? ¿Qué más? Glucagón, bien. Somatostatina también.
¿Qué genera el hígado? La bilis. Bilis, pero también puede generar hormonas, como la medina C. El páncreas, por otro lado, también puede generar algo que no sean hormonas, como la pancreático, ¿verdad? Mira, interesante. Entonces, dedo, páncreas e hígado, o bien puede ser epitelio glandular endocrino, o bien puede ser epitelio glandular exocrino. Ah, ya. Ahora, acá, mira, ve. Glándulas del fondo del estómago, jugo gástrico. ¿Ah? Vías urinarias. ¿Te acuerdas que te dije que había un tipo de epitelio específico que no te deberías de olvidar porque solamente se encuentra en las vías urinarias? Que cuando se estiran cambian de forma, y eso es llamado urotelio, también llamado epitelio de transición. Profe, ya. Epitelio de revestimiento, alvéolos pulmonares. Miren, 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 miren. Uno, beso, ¿sí o no? Alvéolos pulmonares, uno beso. Mira tus claves, mira tus claves. Uno beso, uno beso. La única clave con uno beso es dado. Ya, pero mira, bueno que uno beso, hemos descartado todas las demás. Ya, ahora, dos, te dice, epitelio diferenciado, pelos, uñas y dientes, debería de ser, ¿sí o no? Dos enano, pero dado, no hay dos enano, es dos dado, te dice. ¿Dónde está clave? Dos dado, epitelio diferenciado sería páncreas e hígado, ¿ya? Tres, te dice, epitelio glandular endocrino, endocrino, ¿ya? ¿Dónde crees que podrías, digamos que abarcar más endocrino? ¿En el jugo gástrico o en las hormonas que se generan en el páncreas en el hígado? ¿Sí o no? Que dado sería, es dado. Pero según esta alternativa, la única que nos hubiera quedado, 3K nos dice. Endocrino, glándulas del fondo del estómago. Mira, 4D. Epitelio glandular exocrino. ¿Cuál crees que se relaciona más a algo exocrino? El del estómago. Entonces, para nosotros debería ser 4K, pero aquí en la alternativa dado no hay 4K. 5. Epitelio de transición. ¿Ya? Para nosotros sería 5A. Ajá. Epitelios de transición sería 5A. Y aquí en dado no hay 5A. Si quieres analiza clave por clave, porque yo lo he hecho, no tiene sentido lo que han puesto. Acá están 15. ¿Ya? No hay clave en esta pregunta. Si quieres busca en libros de biología, de anatomía, de histología, de fisiología. Busca en internet, en el rincón del vago, en todos lugares y te vas a dar cuenta que no hay clave. ¿Ya? La clave real debería ser 1 beso, 2 enano, 3 dado, 4 casa. ¿Ya? Esta tablita lo había puesto para hablar de que cada vez que hablamos de tejido epitelial, no solamente hablamos de un tejido que cubre algo, sino también de un tejido que sujeta algo. Tejido epitelial glandular. Tejido epitelial glandular. Y puede ser de dos tipos, de tres tipos: exo, endo y mixto. Tejido muscular, al toque. Yo te comento. Beso, me dicen, beso. Vamos a ver. A ver, la 1 te dice, músculo se compone de unidades motoras. ¿Sí? Muy bien, correcto. La pregunta es, ¿qué es una unidad motora? ¿Nadie toca una batería? ¿O una guitarra? ¿O un piano? Solo tocas a ella. Ni eso, dicen. Pucha, ya fue ya. Si no tienes un instrumento, imagínate que tienes una batería imaginaria y empieza a golpear el aire. Hay que ingeniárselas a veces. ¿Ya? Principio no vas a coordinar nada. Al principio no vas a poder ni mover un pie junto al otro, o tu mano, etcétera. No vas a poder coordinar nada. Pero repítelo una y otra vez y vas a dar cuenta que luego, inconscientemente, incluso ya vas a sacar un ritmo musical. Y vas a poder hacer variaciones después. ¿Es por qué? Porque estás aprendiendo, estás haciendo que tu cerebro coordine con tus músculos a generar movimientos coordinados. Y eso se da
Porque hay una comunicación entre tu cerebro, que tiene un conjunto de neuronas, junto a tus músculos. Esa comunicación que hay entre tu cerebro y tus músculos está dado por unidades motoras. ¿Sí? Las unidades motoras es, digamos que, una neurona por un conjunto de miocitos, un conjunto de células musculares. Mientras más neuronas tengas para tus músculos, más vas a poder controlar a tus músculos para hacer movimientos mucho más coordinados. ¿Sí? Importante. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que por alguna razón pierdes tus unidades motoras? Es decir, por alguna razón no hay comunicación entre tu cerebro y tu músculo. Profe, si yo quiera, no voy a poder mover mi músculo. Tenga calcio, así mi músculo sea del tamaño de King Kong, el músculo no se va a contraer, profe. Claro, pues porque tu cerebro es quien manda a tu músculo a contraerse. Entonces, estas unidades motoras son importantes porque es el punto funcional del músculo realmente. Si es que el nervio se daña, el músculo se daña. ¿Ok? Y es ahí donde viene la atrofia muscular. Hay muchas enfermedades hay de por medio. Investiguen un poquito sobre la poliomielitis, ¿ya? Se van a dar cuenta que habla de ello. Listo. Así que uno sí es. Cada célula muscular está conformada de miofibrillas que contienen sarcómeros. Pero no me acuerdo cómo era la estructura de la célula muscular. Ya, aquí yo te he traído una imagen. Ahí está. Cada tu músculo, hemos sacado una tira de tu músculo, que al fin y al cabo es un fascículo. Tú sabes que el fascículo es el conjunto de varias fibras musculares. Acá hemos sacado una sola fibra muscular. Tú sabes que la fibra muscular es un conjunto de muchas miofibrillas. Hemos sacado una miofibrilla y aquí estamos viéndolo al microscopio. Y vamos a ver que es así. Esta miofibrilla está compuesta de muchas tiritas llamadas miofilamentos. Tiritas se entrecruzan entre ellas. Y aquí lo podemos ver con mejor, a más detalle, ¿no? ¿Ya? Y estos miofilamentos son de dos tipos, grueso y delgado. Tú sabes que los filamentos delgados están conformados por tres tipos de proteínas. Ojo, ¿ah? Los delgados están conformados por tres tipos de proteínas: actina, troponina, tropomiosina. Actina, troponina y tropomiosina. Mientras que los filamentos gruesos están conformados por un solo tipo de proteína llamado miosina. ¿Ok? ¿Y por qué es grueso si tiene uno nomás, profe? ¿Y por qué es delgado si aquí tiene tres? Fácil. La miosina es de por sí, no solamente es una sola miosina, son muchas, antes, que se unen todas ellas para formar todo el filamento grueso como tal, y eso se ve un mayor diámetro. Ahora, esto es importante que lo sepan y que lo recuerden, ¿ya? Así que, ¿cada célula muscular está conformada de miofibrillas? Sí. ¿Y contiene sarcómeros? Sí. Entonces, la 2 sí es. Los sarcómeros contienen proteínas filamentosas de actina, miosina. Hasta ahí, chévere. Pero la malograron a poner amilasa y lipasa. Yo te pregunto, ¿dónde encuentras amilasa y dónde encuentras lipasa? Amilasa en el estómago. Bien, hay amilasa gástrica, amilasa, bueno, amilasa realmente hay en la saliva, ya, perdón. La lipasa es la que vas a encontrar en el estómago, ya. Amilasa está en la saliva y en el páncreas, porque hay amilasa pancreática. La lipasa la vas a encontrar en el estómago como lipasa gástrica y también en el páncreas como lipasa pancreática. ¿Okay? Amilasa, que lo encuentras en la saliva y en el páncreas, es importante para degradar carbohidratos. ¿Ok? Carbohidratos. Mientras que la lipasa, que la encuentras en el estómago y en el páncreas también, es importante para digerir lípidos. ¿Ya? Es importantísimo esto. Pero son enzimas que no se encuentran en el músculo. Que 3, falsa. ¿Ya? 4, los iones de calcio eran la formación de puentes transversales en las miofibrillas. Pues te cuento de que es verdadero. Mira, primero, aquí, antes de cambiar de la diapositiva, sabes que hay dos tipos de filamentos, ¿sí o no?
delgados, gruesos. En el filamento delgado encontramos a tres proteínas, troponina y tropomiosina. Ya, pero yo te cuento de que dentro de la troponina hay tres tipos de troponinas. ¿Ya? Hay tres tipos y tú los conoces. Aquí encontramos a la troponina C, a la troponina I y a la troponina T. ¿Ya? CTI. ¿Ok? Troponina C, troponina T, troponina I. Y la que nos importa es la troponina C. ¿Ya? La troponina C se llama así C porque es la troponina capaz de unirse al calcio. ¿Ya? Al calcio. ¿Te acuerdas hace rato que te mencionaba que aquí, mira, a ver, pero en este gráfico lo pone de color verdecito. Aquí encontramos una red llamada sarcoplasmática, ¿sí o no? El retículo sarcoplasmático. ¿Te acuerdas que te dije que almacenaba calcio? Ya, pues, el calcio lo almacena aquí, pero cuando se libera, el calcio liberado llega hasta las troponinas C. Gracias a que el calcio se une a la troponina C, se genera todo el proceso de la contracción. En ese proceso de la contracción se generan puentes transversales, ¿ya? Sí se generan puentes transversales. Así que 4 sí es. 5. El estímulo nervioso incrementa los iones de calcio en el interior de la célula. Justo lo que te decía hace rato. Retículo sarcoplásmico almacena calcio. Cuando lo libera, se genera la contracción. Yo te pregunto, ¿quién le dice al retículo que libere esos calcios? Obviamente, un estímulo nervioso. ¿Y el estímulo nervioso de dónde vino? Primariamente del cerebro, de tu corteza motora. ¿Ok? Ahora, entonces el estímulo nervioso genera un incremento de iones de calcio para la contracción del músculo. Enano, profe, enano. Vamos a ver. Uno, te dice. El cerebro, por cierto, te preguntan por el cerebro, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones del cerebro? Uno, procesar, analizar y cotejar las informaciones procedentes del exterior. Sí, eso sí es cierto, ¿ya? Recibe toda la información que viene de nuestros sentidos, tanto especiales como generales, y sí, procesa, analiza y coteja. Uno, sí es así. Dos, forma las informaciones en sensaciones. Ojo, transforma las informaciones en sensaciones y las almacena como recuerdos. Nuestro cerebro, ¿qué hace? ¿Recoge la sensación y lo transforma en percepción o recoge la percepción y lo transforma en sensación? ¿Sí o no que quien recibe la sensación son los sensores que tenemos? ¿Cuáles son esos sensores? Nuestros sentidos. Sentido del tacto, del gusto, de, qué sé yo, del olfato, etc. Ya. Estos sensores o sentidos recogen la sensación y lo llevan hasta nuestro encéfalo y es aquí donde la sensación se integra junto con todo nuestra experiencia previa, junto con todo el contexto que hay alrededor y ello logra tener un significado y eso se llama percepción, ¿ya? Por ejemplo, como el ejemplo que les decía en la mañana a los chicos. Si tú estás caminando por la calle y por ahí justo te topas con un día caluroso, ¿ya? Justo te topas con un poste, sin querer queriendo, con tu antebrazo tocas el poste, ¿ya? Sin querer queriendo, ¿ya? Tú no vas directamente al poste, sino estás caminando y ¡pum! Tu antebrazo tocó el poste. Y de repente volteas, pues no, porque algo te tocó. Y te das cuenta, ah, mira, ha sido un poste. La pregunta es, ¿qué pasó o sea, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que te dieras cuenta de que era un poste y no alguien que te estaba tocando? Es fácil, profe. Lo que sucedió es que yo
caminando con una cierta fuerza en mi antebrazo y esta tocó el poste generando una deformidad en la superficie de mi piel. Y como mi piel, dentro de mi piel, específicamente en la dermis, encontramos receptores para lo que es presión, para lo que es temperatura, incluso para lo que es dolor. Ese golpe, esa deformidad que hubo en la superficie de mi piel, ha activado a mis receptores de Pacini, para lo que es presión, a mis receptores de Ruffini, para lo que es calor, porque era un día soleado y el poste no me aseguro que estaba caliente, ¿ya? Y ha activado mis terminaciones libres, por un golpe, así que ha habido un leve dolor. Entonces, al activar estos sensores, mi piel, estos los llevan hacia mi encéfalo y en mi encéfalo los integra estas sensaciones y dice, ah, ya, hay presión, hay temperatura, hay velocidad, hay vibración, hay dolor, e integra la información que le trae tu sentido de la visión y dice, ah, ya, entonces me he chocado con un poste en este día caluroso, sin querer queriendo. Y es ahí donde la sensación se transforma en percepción. ¿Ok? Entonces, la 2 te menciona, transforma las informaciones en sensaciones. No, no se transforman en el cerebro. O sea, las percepciones no se transforman en sensaciones, sino al revés. Las sensaciones se transforman, se transforman en percepciones, pero no las percepciones se transforman en sensaciones. ¿Ya? 2 no es. Y mira, con esto, eliminas todo lo que son 2. Queda la única clave de DASO. Dijimos que la 1 sí es, entonces no hay clave. Seguimos analizando. Elaborar los datos sensoriales a través de la corteza. Yo te pregunto, ¿los datos sensoriales dónde se elaboran? ¿En tu corteza o en tus receptores? La sensación, ¿dónde se elabora? ¿En tu piel, en tu lengua, en tu nariz, en tu globo ocular o directamente en tu cerebro? En los receptores, pues. 3 tampoco es. El cerebro no elabora datos sensoriales, ¿ya? El cerebro interpreta datos sensoriales, ¿ya? 4. Desarrollar procesos que conducen a la elaboración del pensamiento. Eso sí, y este es el pensamiento crítico. ¿Sabes dónde elaboras tu pensamiento crítico, tu sentido común? En la corteza frontal, ¿ya? Por lo tanto, si tú te caes de cabeza y te dañas la frente, lo más seguro es que ir a la calle con tu calzoncillo afuera y adentro tu pantalón, ¿ya? Porque no hay sentido común, ¿ya? 5. Desarrollar procesos que llevan a la reacción motora o endocrina del cuerpo. Sí, eso también es cierto, porque gracias a la corteza motora, nosotros podemos o bien contraer músculos o bien contraer glándulas. Y las glándulas generan, pues, ya sean de tipo exocrino o endocrino. Así que 5 sí es. Conclusión, clave es 1, 4 y 5. 2 y 3 no es. No hay clave en esto. No hay clave. 1, 4 y 5. No se han parado a pensar bien en cada término. No lo sé, pero no hay clave. ¿Ya? 1, 4 y 5. 83. Los impulsos nerviosos, ¿ya? Pueden transmitirse mediante 2 formas, ¿ya? Mediante un impulso, mediante una sinapsis química o mediante una sinapsis eléctrica, ¿ya? Casita me dice. Vamos a ver, ¿ya? Ahora, la que predomina y prácticamente la que se da en el 100% de nuestro cuerpo es la sinapsis química, pues, ¿no? Es decir, una sinapsis que es mediada por neurotransmisores. Para que una neurona, ya sea química o eléctricamente, pueda transmitir este impulso, necesita que se estimule su membrana, ¿ya? Porque generalmente su membrana está en reposo, sin estímulo está en reposo, y ese es el potencial de membrana, así también llamado, o potencial eléctrico de membrana. Y ese potencial en reposo ya ha sido medido, ¿ya? Y es de 70 milivoltios. 2.
Las neuronas pueden excitarse a responder a un estímulo sin cambio de polaridad en la membrana. Ay, 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 hay que tener cuidadito por acá. ¿Por qué? Porque una neurona como tal, típica, puede responder a un estímulo, pero para que responda a un estímulo, este potencial en reposo debe de cambiar. ¿Y qué significa que cambie este potencial en reposo? Que su polaridad de la membrana va a ir cambiando también, ¿ya? Así que la 2 es falsa. Una neurona tiene que excitarse siempre y cuando la polaridad de su membrana cambie, ¿ya? 3, te dice, el impulso electroquímico se transmite a lo largo de la neurona hasta 120 kilómetros por hora. A ver, esta alternativa la puedes descartar si deseas o simplemente ni siquiera la puedes analizar si deseas. Porque de repente te vas a preguntar, yo qué sé, profe, de a cuánta velocidad se transmite la información. Primero te cuento de que es a 120 kilómetros por hora, 120 metros por segundo. Pero no es lo mismo kilómetros por hora que metros por segundo, no. Haz conversión si deseas. ¿Ya? 120 metros por segundo. Así que de por sí esta clave no es. ¿Ya? Entonces, mira, ya de por sí estábamos eliminando la 2. Entonces te vas beso, te vas casa, te vas dado, te vas enano. La única clave que te queda es avión. Entonces la 3 también es falso, ¿verdad? Ya, ya pues. La 4, mira, te dice, la neurona que transmite el impulso se llama presináptica. Es así, fija. Y la que lo recepciona es postsináptica, claro. Es que la comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Y antes de que llegue la información, la neurona que está primero transmitiéndola se llama neurona presináptica. Después de la sinapsis, la neurona que recepcionó se llama postsináptica. Fácil. 5. El enlace entre una neurona y la siguiente. No te dice neurona y neurona, sino te dice neurona y célula siguiente. Se produce por sinapsis química. Pregunta, ¿la neurona con quién más puede comunicarse que no sea otra neurona? ¿Con qué otro tipo de célula más podría comunicarse la neurona que no fuera otra neurona? Hace rato les dije, ¿te acuerdas de la unidad motora? El músculo. Había una conexión entre tu cerebro y tu músculo. Ya pues, tu cerebro actúa mediante neuronas. Y entonces una neurona tiene comunicación ¿con quién? Con el músculo. Lo mismo sucede con las glándulas, ¿ya? Las glándulas exocrinas o endocrinas. Así que sí puede haber un enlace de neurona y una célula muscular o una célula glandular, ¿ya? Ahora, por otro lado, ese tipo de enlace se produce por sinapsis química verdaderazo. Que como te dije, dentro de tu cuerpo principalmente se da la sinapsis química. Ahora, toda sinapsis química produce neurotransmisores. ¿Y cuál es el neurotransmisor que se genera en el enlace entre neurona y célula siguiente? Es la acetilcolina, ¿ya? La sinapsis química entre neurona y glándula, entre neurona y músculo produce acetilcolina. ¿Okay? Es importante que lo sepas. 1, 4 y 5 es verdadero, así que tu clave es avión. Aquí, por ejemplo, acá, bueno, les he puesto, ¿no? De que bueno, acá está ese potencial en reposo de toda membrana de una célula. En este caso vamos a hablar de neuronas. Sabes que va a empezar a estimularse, ¿ya? Y va a ir cambiando su polaridad de la membrana, pero no va a generar el impulso que no pase por un umbral. Ese umbral generalmente es de menos 55, pero eso es variable, es muy variable de acuerdo al tipo de neurona. Solamente acuérdate que tiene que pasar un umbral para poder generar un impulso nervioso, ¿ya? Una vez que ha pasado ese umbral, es un todo o nada, ya no puede retroceder. Es donde se genera todo el impulso nervioso y toda la gráfica que ustedes ven ahí, ¿ya? Por eso es que ahí en esta gráfica dice inicios fallidos. Todo estímulo que no ha generado o sea, que no ha llegado al umbral, pues, ¿no? Acá en la 1 hay que tener cuidado, ¿ya? Tener mucho cuidado, porque el número de huesos no es exacto.
es un aproximado y de acuerdo al tipo de literatura que consulte, ¿ya? Pero, digamos, de manera didáctica, puede aceptar y existen 206 huesos, un adulto, ¿ya? En un adulto. Siempre y cuando, obviamente, todos los demás huesos anteriores se hayan soldado y todo eso, si no estamos hablando de más o menos huesos. Por eso, digamos que se puede aceptar de manera didáctica que existen 200, ¿ya? En el adulto, ¿eh? En el adulto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, o cuando ya estamos en el periodo fetal, ¿no? Nuestro esqueleto está formado por cartílago. Y este cartílago, este, adelante se va a osificar, se va a formar un hueso. Ahora, el cartílago que teníamos nosotros también está dividido en partes, ¿ya? Y sí se puede aceptar que sí sean 350, ¿ya? Ahora, la uno, la uno sí es cierto. Dos, tejido óseo está en constante crecimiento y destrucción. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso? El tejido óseo está renovándose continuamente, verdadera asociación. Siempre está renovándose. Por un lado está degradándose, por otro lado está formándose nuevo hueso. Muy importante. No solamente te permite que el hueso sea un hueso joven, digámoslo así, un hueso eh, bien reestructurado, sino también permite movilizar tus reservas de calcio y tus reservas de magnesio y de fósforo, ¿ya? Huesos a tu sangre, huesos a tu sangre y de manera continua. El óseo, gracias a ese constante crecimiento y destrucción, también permite mantener tus niveles normales de calcio, de fosfato, etc. Que dos es cierto. Tres, los osteoblastos eh, y osteocitos construyen el hueso, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? Aunque si queremos ser estrictos, quien construye al 100% es el osteoblasto. El osteocito dice, según la literatura, lo mantiene el hueso, pero la pregunta es, si el hueso cada rato está destruyéndose y a cada rato está generándose, ¿cómo el osteocito va a mantenerlo? Ah, es que lo mantiene porque cada vez que este, se destruye por un lado, él también genera un poquitito. Se destruye un poquito y él genera un poquito. Y así, así, así. Digamos que lo mantiene estable. En cambio, el osteoblasto es el que genera por cantidad, así, genera un superávit de hueso. Y el osteocito lo mantiene. No genera ni un superávit ni un déficit. El osteoclasto, con C, osteoclasto, es el que genera la destrucción, es decir, el que genera el déficit. Pues. Así que 3 sí es cierto. 4. El aporte de nutrientes como fósforo, calcio, vitamina A, C, D, es esencial para que el tejido óseo pueda crecer en forma correcta. ¿Qué dices? Justo hace rato estábamos hablando de vitaminas. Me dicen que es verdadero y sí, correcto. Muy verdadero. Demasiado verdadero. Así que ya sabes qué debes de consumir. No solamente debes de consumir calcio y ya para tener huesos grandes y fuertes, como dice la publicidad, sino también debes de consumir fósforo, vitaminas A, C y D, incluso todo el complejo B que mantiene el conjunto de enzimas corriendo, ¿no? Para tener el hueso como ya sabes. 5. El esqueleto se divide en esqueleto axial y esqueleto central. ¿Verdadero o falso? El esqueleto se divide en dos partes, ¿ya? Una parte central y una parte periférica. La parte central es llamada esqueleto central o también llamado esqueleto axial, ¿ok? Axial o esqueleto central. Y está conformado por toda la cabeza ósea, está conformado por todas tus vértebras, está conformado por tu esternón, tus costillas, y básicamente ello, ¿no?
Bueno, las vértebras al cabo que se forman, que se unen para formar ese. Listo. Ese es tu esqueleto axial, o también llamado central. Y todos los huesitos que están en la periferia formarían tu esqueleto, aquí está su nombre, apendicular, ¿ok? Apendicular, que tú sabes que son las cupículas, las escápulas, todos los huesos del miembro superior, del miembro inferior, y el ilion, isquion y pubis formando el hueso de la cadera, ¿no? O de la cintura pelviana. Entonces, 5 te dice, el esqueleto se divide en esqueleto axial y central, falsazo. Se divide en axial y apendicular. Así, sí, así que 5 no es. Entonces, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál sería tu clave? Beso. Ahí está. A ver, primero, la pelvis tiene los órganos abdominales inferiores. ¿Cuáles son los órganos abdominales inferiores? Intestinos. Muy bien. Bueno, específicamente al hablar de abdominales inferiores, estamos hablando de una parte del intestino llamado intestino grueso y específicamente hablando al, ¿cómo se llama? Al intestino, al colon sigmoides, al recto y luego, bueno, al ano, ¿no? Ahora, pero yo les pregunto, ¿la pelvis sostiene estos órganos o los contiene? Pues les cuento que no los sostiene, ¿ya? ¿Y cómo se sostienen? Pues realmente los órganos abdominales inferiores, ¿no? El colon sigmoides, recto, no están directamente sostenidos como tal, ¿ya? Digamos que la presión abdominal los mantiene en su lugar, la presión abdominal. Literal, créanme, ahí dentro de nuestros órganos abdominales, dentro de eh, digamos que áreas libres no hay, todo está contenido con algo, contenidos por la presión, pero no por la. Uno no es. Dos, la pelvis en las mujeres se desarrolla a lo ancho, con las alas ilíacas más abiertas e inclinadas hacia afuera. Les comento que sí. Y aquí justo les he puesto esta imagen, miren. Esta es una mujer, una fémina, y este es un varón, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la pelvis de una mujer con la pelvis de un varón? La pelvis de una mujer es más ancha, justo como lo menciona, sus alas, estas son las alas ilíacas, ¿cierto? Ilíaco, todo este es ilíaco, ¿ya? Aquí también otro ilíaco, no más abierta en comparación a un varón. Y este ilíaco, justo este reborde superior, chicos, esta es llamada cresta ilíaca, este reborde superior es el límite superior de la cadera de la mujer. Por eso que mientras más ancho sea esta cadera, esta pelvis, la mujer se va a ver con más cadera a nivel de este, bueno, este nivel, ¿ya? Mientras más pequeño sea, menos va a tener la mujer. Y esto y sí es inclinado hacia afuera. 2 es verdadero. 3. Cada hueso de la cadera está constituido por ilion, isquion y pubis. Verdadero. Toda esta estructura ósea, toda esta estructura ósea es llamado coxal, ¿ya? Es llamado coxal. Este coxal está formado por 3 huesos realmente. Una parte más grande, que es la más amplia, que es llamada el ilio, ¿ya? Todo este es el ilio. Y la parte inferior que se divide en 2 huesos, ¿ya? Esto prácticamente se divide mitad, digamos así. La parte superior de aquí se llamaría pubis y la parte inferior de aquí se llamaría isquio. Básicamente todos nos sentamos con el isquio, ¿ya? A este nivel es de donde salen los músculos isquiotibiales, músculos de tu muslo en la parte superior. Ahí, esos músculos. Este nivel se inserta el hueso, bueno, no se inserta, no se articula el hueso fémur, gracias a que el coxal, es decir, la unión de los 3 huesos, forma una cavidad, que es la cavidad glenoidea para este hueso fémur, ¿ya? Para la cabeza del hueso. Listo.
Entonces, 3, cada hueso de la cabeza, sí, verdadero. 4, la cintura pélvica. Todo está la cintura pélvica, ¿ah? Todo está la cintura pélvica. Une las extremidades inferiores a la columna vertebral. Digamos, a ciencia cierta, así, siendo precisos, se podría decir que no. Pero esta estructura llamada sacro, está formada por vértebras. Está formado por vértebras sacras. Si todo esto es la cintura pélvica, y esta cintura pélvica, acabo de comentar de que se une al fémur, entonces el fémur puede unirse, ya, entonces 4 sí es verdadero. 5, la pelvis es rígida y maciza, pues te comento que sí es semirrígida, ¿ya? Es decir, tiene un ligero movimiento, ¿ya? Y es macizo, sí, porque es compacto. Eso quiere decir que sea semirrígido y macizo. Así que la clave aquí sería 2, 3, 4 y 5. Enano. ¿Ok? Nervios craneales. Ya sabes que son 12, cada uno denominado por números romanos. Hay muchas formas para que te los aprendas, ¿ya? Yo te recomiendo que lo aprendas de acuerdo a su función. Por lo tanto, el olfatorio, bueno, el olfatorio ya se supone que ya deberían de saberlo cómo se forma, por dónde pasa y hacia dónde va. El óptico también igualito. El motor ocular común, característico, porque su nombre lo dice, es común. Inerva varios músculos al mismo tiempo, ¿ya? Y acá hay algo importante, controla tu pila, ¿ya? Ahora, el patético troclear, característica de este, que mueve a un solo músculo, que es el oblicuo superior, y que es el único par craneal, esto apúntalo, ¿ya? Único par craneal que nace, su nacimiento es por detrás del tronco encefálico, ¿ok? Es el único par craneal que nace posterior del tronco encefálico, ¿ok? Listo. Fémino se divide en 3 ramas, su nombre lo dice. Motor ocular externo o abducens, que mueve solamente un solo músculo y externamente, de ahí viene su nombre. Facial, mueve todos los músculos de la cara, pero también te da sensibilidad gustativa. Vestíbulo coclear, está formado realmente por 2 nervios al mismo tiempo, un nervio vestibular y un nervio coclear. El vestibular para el equilibrio y el coclear para la audición. Glosofaringio, principalmente para movimiento de la glotis, ¿ya? Pero también te da sensibilidad de la lengua en el tercio posterior, sensorial, ¿ya? El neumogástrico, a pesar de que es llamado vago, hace mucho más que los demás de repente, porque se ramifica por sistema gástrico, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, ¿ya? Ramifica por todos lados este nervio vago importante. Nervio espinal o accesorio que mueve principalmente los músculos del cuello para movilizar el cuello hacia los costados y los de los hombros. Y el hipogloso que gracias a él puedes comer, ¿no? Hagas con tu lengua exactamente, pero gracias al hipogloso lo puedes mover. Ah, ya, y miren, acá hay un datito, ¿ah? El único músculo de la lengua que no es inervado por el hipogloso es el palatogloso. Importante. ¿Cuáles son los nervios craneales? Mira, a ver. 1, olfativo, óptico, oculomotor, troclear. Justo el par craneal 1, 2, 3 y 4. Así que aquí la 1 sí es. 2, occipital, temporal, maxilar y frontal. Ya la fregaron ahí. El 2 no es. 3, término abductor, facial y acústico. Digamos que el abductor puede ser también llamado abductions, ¿ya? Y acústico, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es? El auditivo. 1, 3, sí es. 4, parietal, ya de ahí ya descartas, porque no hay ninguno que se llame parietal. 5, glosofaringio, 9. Vago es el 10, accesorio 11, y gloso 2. Listo, 1, 3 y 5. Esto es memoria pura, ¿ya? Memoria pura. Avión. Toma, ahí está la imagen. Clasificación.
músculo se divide en dos, estriado y liso. En estriado encontramos al esquelético y al cardíaco. Por lo tanto, ¿está correcto decir músculo liso cardíaco? No. ¿Está correcto decir músculo liso esquelético? No. Entonces, ¿cómo es correcto decir músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético? ¿Por qué el cardíaco es estriado? Porque tiene sus discos. ¿Ya? El organismo posee tres tipos de músculo. Uno, estriado, sí. Dos, cardíaco, sí. Tres, liso. Cuatro, transverso, no. Cinco, estratificado, no. Uno, dos, tres. Así. Listo. Todo el sumativo, el primer sumativo. Ah, ya, el código genético es degenerado, me dicen. Sí, el código genético sí es degenerado. Pero básicamente por el mismo hecho de que digamos, cada variación del código genético, o sea, cada codón te da una molécula diferente. Incluso hasta puede ser, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la variación de esto. Básicamente por ello. Espero que haya sido productivo.